Buenos días. Hoy queremos hablaros de un post que hicimos el otro día sobre cómo generar o mantener el rapport, la sintonía con los clientes, ¿no? También con las familias o parejas, por supuesto, ¿no? Pero también en sesiones individuales a nivel de psicología, de coaching, de trabajo social, el acompañamiento. También cómo en realidad mantenerlo con las otras personas con las que conversamos. Solo faltaba que solo fuera en la profesión, sino también fuera de ella, ¿no? Entonces, ese rapport, esa sintonía, esa conexión que se genera entre dos personas en una comunicación es algo que hay que crear, por supuesto, en los espacios de acompañamiento y, por tanto, te poníamos el otro día 7 tips, ¿no? 7 maneras de mantenerlo. Hoy te las queremos explicar un poquito más. En este directo te las voy a comentar, ¿no? Hablábamos, por un lado, de la escucha. Es importante aclarar sobre la escucha porque escuchar evidentemente no es oír, eso ya lo sabemos. No se trata de escuchar lo que dice y empezar a pensar dentro de mi cabeza sobre lo que dice, intentando entender a un nivel mental, sino que se trata de hacer una escucha profunda. ¿A qué me refiero con esto? Una escucha profunda es escuchar lo que está diciendo, por supuesto, pero no para tratar de traducirlo en mi mente a nivel de llevarlo a mí, ¿no? A mi experiencia, sino tratar simplemente de mantener la atención en la persona y cómo lo está viviendo, qué significa eso para él. Es decir, tiene que haber una atención genuina, tiene que haber un interés de verdad en lo que le está pasando a esa persona, en lo que está contando y en cómo lo está viviendo. Cómo lo está viviendo también emocionalmente, qué está pensando sobre sí misma. Es donde yo al menos pongo el foco en las sesiones, ¿no? Es escuchar todo lo que esa persona está viviendo y cómo lo está viviendo. Esto es, me importas tú, ¿vale? El rapport a veces escuchado, ¿no? Lo generamos poniendo la posición del otro, espejando sus gestos, y no digo que eso no se haga, eso va a suceder de manera natural. Cuando dos personas están enamoradas, tú puedes verlo en una cafetería, por ejemplo, vas a ver cómo ponen el uno así y el otro así, es decir, ponen las mismas posiciones. Entonces sucede de manera natural que tu cuerpo se sincroniza con el de la otra persona, respiras al mismo ritmo, tus gestos se van complementando. Entonces aquí la cosa es que eso vaya sucediendo de manera natural. ¿Y cuándo pasa? Pasa cuando estás enamorado de esa persona. Yo no estoy hablando del amor de Hollywood, estoy hablando de me importas. Existes, te veo y veo a alguien ahí que me importa, ¿no? Y entonces me voy a sincronizar en esa conversación con esa persona. Entonces el primer paso es esa parte de escucha profunda. Buenas por ahí, Anto. Esa parte de escucha profunda que pasa por ser amoroso, ¿no? Por poder ver realmente a esa persona. A partir de ahí todo va a fluir de una manera diferente, porque cuando yo estoy escuchando eso a nivel profundo, entonces me va a ser sencillo poder reconocer y validar la experiencia emocional del otro. Que eso no significa su historia, porque su historia en realidad es una narrativa, es un cuento que en ese momento se está contando y que le está haciendo sentirse así, pero puedo entender, puedo comprender a un nivel profundo cómo lo está viviendo la persona. Tampoco eso significa que yo viva lo mismo o que a mí me duela, sino todo lo contrario. Yo lo puedo sostener porque sé que eso lo está viviendo, pero que eso que está viviendo es algo que dentro de un momento lo va a vivir de otra manera, porque en eso consiste la sesión, en que lo pueda ir modificando esa narrativa, pero necesita abrir un espacio, ¿vale? Por tanto, en esa sintonía, en ese crear sintonía, vamos a crear espacio para que se pueda dar. Vale, mira, aquí tenemos, Anto, esto lo trabajaremos mucho en el curso con Alan de PNL, así que ya verás cómo vamos trabajando crear esta sintonía. Bienvenida por aquí, buena mañana. Vale, pues también otro de los puntos clave es la empatía, que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo, que es la comprensión. Vale, muchas veces confundimos la empatía con la simpatía. La empatía es soy capaz de comprender que siendo como eres y quién eres, evidentemente estás funcionando así. Eso evita que yo pase a todo juicio, porque si yo me coloco en lo que yo haría, que eso no es empatía, ¿sabes? La gente cuando dice yo lo que haría si fueras tú, no, eso es lo que haría yo si fueras tú, ¿no? No es, si yo fuera tú, con tus circunstancias, tu vida, lo que haría es lo mismo que tú. Eso es seguro, haría lo que tú, y eso es lo que hay que comprender. Ahora, que si tú fueras yo, no es si yo fuera tú, si tú fueras yo, harías lo que yo, pero eso ya no es empatía. Eso es intentar colocarte a ti en mi lugar, no es colocarme yo en el tuyo. Por tanto, como profesional, también en la vida fuera de la profesión, pero especialmente en la profesión,
Si yo me coloco en tu lugar, no se trata de, ay, lo que tiene que hacer esta persona es esto y entonces juzgo y cómo no he hecho esto y entonces, no, es comprender que esa persona está haciendo lo mejor que sabe y puede con lo que tiene. Que lo puede hacer aún mejor, sí, por eso está aquí, ¿no? Y va a encontrar cómo hacerlo. Pero de momento hasta ahora lo que hace es lo mejor que puede hacer con lo que tiene, eso es con lo que es y el momento que está viviendo. Por tanto, desde esa comprensión solo puedo reconocer, validar, abrir espacio a lo que está viviendo y desde ahí poder hacer otro tipo de preguntas que son las que pueden facilitarle la reflexión sobre lo que quiere hacer y cómo quiere funcionar, y preguntas reflexivas sobre la situación que está viviendo para que pueda ampliar y encontrar otras nuevas formas, ¿no? Que sean las que sean ellos. Entonces de la empatía también pasamos a otro tipo de preguntas, otro tipo de escucha más profunda, ¿no? Donde puedo entender que las personas somos vulnerables, no débiles, sino vulnerables. Las personas a las que acompañamos no tienen ninguna debilidad, porque, como todas las personas, han llegado hasta donde están, han sobrevivido a muchas experiencias y ahí no hay ninguna debilidad, aunque ellas mismas se puedan sentir así en un momento dado. Yo cuando acompaño no veo debilidad ninguna, lo que veo es vulnerabilidad, que es humanidad. Es decir, nos pasan cosas que no sabemos cómo manejar, cosas internas, y entonces entramos en espacios de malestar y cuando, como decía Ríos, nuestro profesor de terapia familiar, cuando uno no sabe qué hacer hace cosas raras y entonces es simplemente eso. Pero va a haber un momento en que esa persona sepa lo que hacer y para eso es que abrimos ese espacio comprensivo desde el no juicio y entendemos que ahí no ha habido debilidad, sino que somos vulnerables a lo que sucede dentro y fuera y desde esa humanidad es desde donde nos conectamos, desde ahí es de donde generamos esa sintonía con la persona. Porque la persona de esta manera no se siente juzgada porque no está siendo juzgada y por tanto puede abrirse y desplegarse y puede confiar en sus propios recursos y encontrar nuevas maneras, ¿no? Esta es la magia de entrar en sintonía, que es algo que evidentemente hay que trabajar y entrenar como profesional en diferentes espacios. Yo, como decía, hay una formación, por ejemplo, que vamos a hacer, que se trabaja mucho esto con uno mismo y con el resto, aparte de otras muchas cosas, que es la formación Practitioner de PNL, quien esté interesado que nos llame, y también lo trabajamos de otras formas, por supuesto. No olvidéis que esta es la parte esencial y esta es la que hace, ¿no?, entrar esa sintonía, crear esa relación amorosa, es la que hace que se pueda producir un cambio. Entonces, desde ahí, ver al cliente también lleno de capacidad, ¿vale? Tiene la capacidad para el cambio, no necesita que nosotros le demos muchas respuestas ni ninguna, sino que tiene la capacidad para el cambio. Que sea vulnerable no quiere decir que sea débil, quiere decir que es vulnerable y tiene esa capacidad para el cambio. Por tanto, os animo, ¿no?, a practicar. Volveré a colgar ese post, ¿no?, con esos tips, pero espero que con esto que hemos hablado podáis comprender mejor esos 7 consejos que os damos para manejar el rapport, para manejar esa conexión profunda que es la que hace que las sesiones sean completamente diferentes y se pueda desplegar un cambio. No sé si por aquí tenéis alguna duda, algo que queráis comentar antes de despedirnos. Si no, pues os mando un fuerte abrazo, os deseo muy buen fin de semana, que ya estamos a viernes, así que nada, nos vemos la semana que viene. ¡Feliz verano!